algún momento de la historia, Peter Brock, el legendario piloto australiano, se convirtió en una de las personas más famosas e influyentes de su país. Siempre ligado a la marca Holden, Brock amasaba victoria tras victoria, llegando a obtener en los años 80 el título de Rey de la Montaña. Incluso a día de hoy sigue siendo el piloto que más victorias acumula en el idílico evento de Bathurst, celebrado en el circuito de Mount Panorama, mi favorito por cierto. Hasta 9 veces llegó a ser coronado Brock en la montaña, entre 1972 y 1987. Sin embargo, a finales de la década de los 80, con el lanzamiento del HTD Director, un declive comienza a dinamitar la trayectoria del piloto. Esta es la historia del Energy Polarizer, la misteriosa caja de cristales que cambiaría para siempre la trayectoria de una estrella. En los años 80, Brock era Holden y Holden era Brock, y tanto Holden y General Motors como el piloto estrella se estaban beneficiando mutuamente de esta relación. Brock no era un piloto más que ejecutara ciertas promociones de marca, sino que dirigía la propia división deportiva de Holden. El HDT, Holden Dealer Team, nacía como un conglomerado de suma importancia para sacarle el máximo rendimiento a los productos de fábrica destinados a la competición. Y ahí es donde entraba en escena el propio Peter Brock, dirigiendo todo el departamento. Era propiamente el que hacía y deshacía todos los procesos necesarios para materializar los Holden de carreras. Y tuvo éxito, ya lo creo que lo tuvo. Así que mientras tanto, la filial australiana de Chevrolet se veía beneficiada con el engrose de sus ventas. La gente de Australia tiene devoción por las carreras, de manera que las gradas de Sandown, Phillip Island o Caldwell Park, por ejemplo, a menudo estaban abarrotadas. La imagen de éxito y triunfo de Peter Brock, que era rápido en cualquier escenario, hacía que los Holden comenzaran a venderse como churros, y eso incitó la aparición de las versiones especiales. Hasta ahora, la relación entre Brock y Holden se había ceñido estrictamente al equipo deportivo y las carreras, pero dado el éxito y la figura influyente del propio piloto, la empresa decide explotar su imagen al máximo. Se lanzaría ahora una serie especial de vehículos, los clásicos especiales de homologación, inspirados por supuesto en la generación entonces vigente de los Commodore, la VL. Lo realmente esclarecedor de esto es que Holden no estaba a cargo de ensamblar estos vehículos, sino que lo haría el propio Brock a través de su equipo de carreras HDT. Obviamente esta iba a ser una serie de muy baja producción, en principio, pero bueno, ahí estaba. Este era un producto que prácticamente se vendería solo, y que además ayudaría a Holden a rivalizar también en el mercado con su archienemigo nacional, Ford. Una vez comenzadas las labores, el principal spot publicitario de este Holden Commodore era The Director, con Peter Brock enfundado en un smoking encabezando aquel anuncio. Bueno, se podría decir que este fue un Holden Commodore VL muy especial, pero con letra pequeña. Todo dependía de cómo le mirases. Obviamente Brock definía este producto como un pura sangre adherido directamente a las versiones de competición, la más alta clase del rendimiento de Holden puesto en las carreteras. Ahora, visto desde el prisma empresarial, que entonces ocupaba Holden, este era un producto que entrañaba cierto peligro. Peligro porque con un vehículo así, la situación corporativa de Holden podía comenzar a flaquear. Podría ponerse en entredicho, como quien dice. Hablamos de un vehículo que, aunque revelase algunos vestigios de técnicas avanzadas, en general era bastante simple. Seguía armado con un tradicional motor V8 de varillas, 2 válvulas por cilindro y un carburador de 4 cuerpos. La potencia oscilaba en torno a los 240 caballos, nada del otro mundo para un especial de tal inversión. Pero por suerte, la imagen de Brock era tan inquebrantable que desde el punto de vista comercial, Holden estaba viendo beneficios. Esto llevó al final a producir 4.000 unidades HDT que fueron ensambladas a mediados de los 80, un ejercicio que terminaría pasando factura a la salud del propio Peter Brock. La leyenda estaba pasando por una situación de estrés y cansancio que le llevó a buscar ayuda en lugares y bajo técnicas, digamos que poco ortodoxas. Es sabido que la salud también constituye una industria, la cual genera muchísimos millones. Dentro de la misma existen también personas influyentes, no siempre profesionales, que arrastran o más bien manipulan a las masas más crédulas o desconocedoras. Hablamos de batidos milagrosos, limpiezas de chakras o metodologías totalmente desvinculadas de hechos probados y científicos. ¿Sabéis a lo que me refiero? Pues débil y estresado, Peter Brock da con un quiropráctico local. Bueno, vivían prácticamente al lado. El Dr. Eric Downer, que también recibía el sobrenombre o apodo del Dr. Feelgood. Sí, igual que el éxito de James Brown, igual.
Este doctor comenzó a inculcarle a Brock que llevara un estilo de vida más saludable, que saliera menos, que no tomara alcohol, no fumara, que implementara un poco más de deporte y bueno, pautas básicas que realmente todo el mundo sabe, que son beneficiosas y que se deben poner en práctica. No necesitamos pagar por ello, ¿no? La controversia llega con la implementación de dietas veganas, purificaciones y, atención al núcleo de esta historia, el uso de cristales mágicos que supuestamente albergaban en su interior poderes curativos. Esto todo es completamente real, todo lo que os relato, y sucedió tal como os lo estoy contando. El problema es que sin saber por qué, Brock, al que yo siempre consideré como una persona bastante racional, de hecho está en mi top 5 de pilotos favoritos, cae en este embrujo, en esta falacia. Y no solo eso, sino que comenzó a mostrar un interés, un entusiasmo eufórico por estas materias sanadoras. Y el problema es que Brock era nuevo en este campo, con lo cual era una persona vulnerable y fácilmente sugestionable, más cuando uno está en mal estado físico y mental. Bueno, creo que el quiropráctico en este caso se aprovechó del piloto lanzándole todo tipo de vaticinios y conjeturas, mientras que Peter Brock estaba abriendo una puerta que ya no podría cerrar. Y el problema se agravó cuando, además de a su propia persona, arrastró a Holden en su inminente caída. Sería en 1986 cuando toda esta parafernalia comenzó a salpicar sobre la carrera profesional del piloto. Brock llevaba un par de años aferrado al poder curativo de sus cristales, implementándoles en todos los ámbitos de su vida cotidiana, en su casa, en sus negocios, incluso frotaba estos cristales por la comida antes de ingerirla. Y finalmente no pudo resistirse a aplicarles a sus vehículos. Decir que todos estos cristales eran suministrados, por supuesto, por el Dr. Downer. E imagino que no serían baratos, precisamente. Bueno, el campeón comenzó a esconder algunos de estos cristales en sus chasis de competición, y esto no fue un problema hasta que llegó el momento de compartir cabina con otros pilotos. En algún momento su compañero de cabina, que entonces era Larry Perkins, descubriría los cristales durante una sesión de pruebas, y además lo hizo de una forma poco agradable. Los cristales se desprendieron de su escondite original y comenzaron a rebotar por toda la cabina. Imaginaros la situación porque estos coches no tenían aislante, era chapa pura todo el interior. Se dijo que por poco se evitó un accidente. Pues uno de los mecánicos de Perkins, en concreto, se cabreó tanto, de una forma tan brusca, que aquello provocó la marcha del piloto del equipo. La relación no acabó bien. Bueno, una vez descubierto y a pesar de todo el escepticismo que estaba recibiendo en cuanto a los poderes de sus cristales, Brock no se echa atrás y decide incluir esta terapia milagrosa en la serie VL Commodore producida por HDT. Es aquí cuando nace el Energy Polarizer, polarizador de energía. ¿Y qué era esto? O mejor dicho, ¿qué papel tenía en un vehículo y cómo se aplicaba a él? En realidad aquello estaba a años luz de ser la panacea de la ciencia o de la tecnología. En términos básicos, no era más que una pequeña caja de resina epoxi que contenía imanes y los famosos cristales del doctor. Esta caja luego iba simplemente atornillada a la carrocería del automóvil y teóricamente, con un carro de comillas, pretendía mejorar el rendimiento del conjunto alineando moléculas. Bueno, realmente el cómo funcionaba nadie lo sabía. Obviamente la dirección de Holden no estaba convencida ni de lejos del efecto mágico del Energy Polarizer. Es más, aquella novedosa pseudociencia no era precisamente algo con lo que la marca quería asociarse. Pero Brock era Brock y entonces este hombre tenía mucho peso dentro de la empresa. Dicho esto, los Commodore HDT especiales equiparían el polarizador de energía como un extra que requería desembolsar $480 de la época, que no era poco. Y no contento con ello, Peter Brock comenzó a insistir a la dirección de Holden para que implementara esta opción en todos sus vehículos de producción, en cualquier Holden, hasta en el más básico. En este punto es donde Holden ve que las cosas no van bien, y ya decide tomar cartas en el asunto. Lo primero es analizar las cajas que se estaban atornillando a los vehículos con su nombre. Aquí descubren que eran simples cristales pegados a la propia caja, sin más. Bueno, imaginaros, cuando descubrieron esto, esta falacia, se echaron las manos a la cabeza. Y para echar más leña al fuego, en cierto momento Brock le afirmó a Holden que la propia General Motors estaba ya barajando la implementación del Energy Polarizer en todos sus modelos. Pero bueno, era obvio que esto era mentira. La marca había tomado la decisión de que Peter Brock, como representante de Holden, no podía estar defendiendo tales incongruencias, no podía hacer las dos cosas a la vez. Y es entonces cuando los abogados de la empresa deciden desvincular por completo su marca del nombre de Peter. La relación había cortado por lo sano, y en este punto incluso Holden se negó a cumplir con las garantías de los vehículos HDT que quedaban en producción.
El vínculo entre Brock y Holden había terminado. En un abrir y cerrar de ojos, la asociación de casi una década entre HDT y Brock se había esfumado, ¿no? A partir de entonces, TVR, Tom Walkinshaw Racing, se haría cargo del desarrollo de los productos de alto rendimiento de Holden, ahora denominados como HSV, Holden Special Vehicles. Aturdido por la pérdida de casi todo su negocio, Brock se vio sus últimos días profesionales modificando vehículos por su cuenta y compitiendo para BMW y Ford. En 1991, por suerte, pudimos ver su reconciliación con Holden, pero entonces ya competía como un mero piloto más. Si un par de Commodores VB supuso el lote que inició toda la exitosa dinastía de Brock y Commodore, este coche, el HDT Director de 1987, fue sin duda el que terminó con todo. Pero ojo, hoy en día, el VL HDT Director, equipado con el Energy Polarizer, es un auténtico artículo de colección valorado en cientos de miles de dólares, ya que únicamente 173 coches fueron vendidos con la famosa caja de cristales. Bueno, una historia brutal de película, como suelo decir. Tengo que romper una lanza a favor de Peter Brock. Si no conocíais al piloto, esta es una historia que ciertamente puede dejarle en mal lugar, pero profesionalmente fue un piloto rapidísimo y, como os digo, para mí está en mi top 5. Yo no tengo nada malo que decir profesionalmente de Peter Brock. Admiraba mucho a este piloto, como os digo, y de hecho comencé a empaparme y a apasionarme por el motorsport de Australia gracias a él. Decidme qué os ha parecido, sé que os encantan este tipo de historias y regresamos a Australia, donde hay material para hablaros por doquier. Bueno, gracias a todos, como siempre, gracias por estar aquí, por todos los likes, por todo el soporte recibido en cada vídeo. Sé que suena repetitivo en cada capítulo, pero siempre se dice que es de bien nacido ser agradecido, ¿no? Y sin vosotros esto no sería posible, que es algo que muchos creadores de contenido no entienden u olvidan a menudo. Nos vemos el domingo, amigos, como siempre, 21:00.